Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Estamos estudiando la epístola de Pablo a los Colosenses. Hemos avanzado ya casi la totalidad del capítulo 1. Hoy vamos a avanzar un poquito más y por la gracia de Dios esperamos concluir ya con todo el estudio de este capítulo. No olviden la recomendación. Es bueno tener algo que escribir, algo donde anotar para tomar notas de lo que estamos estudiando en la palabra del Señor. Este es el momento tal vez más importante de todas nuestras reuniones, sin desmerecer lo que hemos hecho hasta ahora. Es bueno, es necesario, pero a decir verdad, lo que va a formar y moldear nuestra vida es la palabra de Dios, la obra de Dios a través de su Espíritu por medio de la palabra. Queremos que esta iglesia sea una iglesia bíblica y para eso es indispensable que la palabra de Dios no sea solamente un libro como cualquier otro en nuestra biblioteca, sino que sea el libro en el cual descansa toda nuestra forma de pensar y por ende también nuestra forma de actuar. Así que abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, versículos 20 a 23. Colosenses capítulo 1, versículos 20 a 23. No olvide que el libro de Colosenses fue escrito por el apóstol Pablo con el propósito de refutar una doctrina errada que estaba introduciéndose encubiertamente en la iglesia de los colosenses. Esa doctrina se llama el gnosticismo. El gnosticismo pensaba que para que un hombre pueda acercarse a Dios, tiene que hacerlo a través de diversas emanaciones que habían salido de Dios. La idea del gnosticismo es que un Dios santo y puro no puede tener contacto con un ser humano que tiene una parte material, porque el gnosticismo dice que todo lo material es malo. Entonces, para acercarse a Dios, creían los gnósticos que hay que valerse de diversos entes, emanaciones de Dios. Es como una especie de escalera. Hay que ir por esas emanaciones hasta eventualmente llegar a tener comunión con Dios. Y eso lo podían alcanzar solamente ciertas personas, los iluminados, los iniciados, y no estaba a disposición del común de la gente que quería acercarse a Dios. Entonces Pablo está escribiendo para refutar esta falsa doctrina que se cernía sobre la iglesia en Colosas. Y en lo que nos toca para esta mañana en nuestro estudio bíblico, vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que estamos reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 20 a 23. Después de esa maravillosa exposición de la grandeza, de la suficiencia de Dios, de mostrarnos que en Él tenemos todo, Pablo nos va a hablar de que uno de los favores inmerecidos que tenemos de Él es esto de la reconciliación. Pero antes de ir a mirar lo que dice el texto, yo creo que es necesario que podamos entender bien el significado de la reconciliación. ¿Qué significa esta palabra reconciliación? Pues simplemente reconciliación significa algo que tiene que ver con volver a juntar a dos personas que habían estado separadas o enemistadas. Ese es el concepto de reconciliación. A veces los problemas, las enemistades entre amigos, entre esposos, entre hermanos de la iglesia, hace que esas personas se alejen las unas de las otras y hasta se vuelvan enemigos. ¿Qué es lo que necesitan esas dos personas? Es lo que la palabra de Dios define como reconciliación. Volver a juntar a esas dos personas separadas o enemistadas. Esta palabra proviene de un verbo en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, el verbo catalazo.
Este verbo aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 11, encontramos esta palabra en el contexto de la relación entre esposo y esposa. Y cuando hay problemas, a veces los esposos, no es que lo que deben hacer, pero llegan a separarse, no divorciarse, llegan a separarse. En ese caso, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice en 1 Corintios 7:11, y si se separa, quédese sin casar, dice, o reconcíliese, ahí está el verbo, catalazo, reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Catalazo, reconciliar, también aparece en otro texto, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, donde dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Interesante, dice que proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Es Dios quien nos reconcilia. El hombre a causa del pecado está enemistado con Dios, está separado de Dios y necesita ser reconciliado. Y Dios toma la iniciativa para que por medio de Cristo el hombre pueda ser reconciliado. Otro texto donde aparece este verbo reconciliar es Romanos capítulo 5, versículo 10, donde dice, porque si siendo enemigos, note, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjese lo que dice el texto. Éramos enemigos de Dios, pero Dios nos reconcilia con Él mismo. ¿A través de qué? A través de la muerte de su Hijo. En estos tres textos que hemos leído, aparece esa palabra que es tema de nuestro estudio de esta mañana, la reconciliación. Reconciliación. Ahora, hay algo interesante, que en esos tres textos que yo he citado, al traducir reconciliación, parte de esa palabra griega catalazo, reconciliación. Pero en el texto que aparece en Colosenses capítulo 1, versículo 20, donde dice por medio de él reconciliar, ahí aparece un verbo que es un poquito diferente. En Colosenses 1:20, el verbo catalazo aparece intensificado con una palabrita antes del verbo, la palabra apocatalazo, lo cual significa una reconciliación pero incomparable, es decir, una reconciliación total. Es como si Pablo está diciendo, ustedes ya conocen la idea de qué es reconciliarse, pero yo quiero decirles que por medio de la obra de Cristo Jesús, ustedes van a estar mucho más reconciliados, requete reconciliados. Esa es la idea del verbo reconciliar, apocatalazo, que aparece en el texto de Colosenses capítulo 1, versículo 20. La reconciliación, queridos hermanos, es un elemento fundamental de la salvación. Es un elemento que tiene que ver con eso que hemos escrito, la reconciliación, elemento importante en la salvación, así como la justificación, como la redención, como el perdón, como la reconciliación y la adopción. Son términos que encierran lo que significa la salvación. En la justificación, por ejemplo, el hombre se presenta ante Dios acusado, pero por la obra de Cristo en la cruz, Dios declara a ese hombre justificado. En la redención, el hombre se presenta ante Dios como un esclavo, pero por la obra de Cristo Jesús, cuando el hombre cree en Cristo como su Salvador, ese hombre es dejado en libertad. En cuanto al perdón, el hombre se presenta delante de Dios como un deudor. Pero por la obra de Cristo en la cruz, Dios dice, toda la deuda está olvidada.
en el caso de la adopción, el hombre se presenta delante de Dios como un extranjero. Pero por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ese hombre es adoptado en la familia de Dios como un hijo adulto. Y en esto que estamos estudiando, el hombre se presenta ante Dios como enemigo de Dios. Y por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Dios hace de ese enemigo de Dios un cercano a Dios, un amigo a Dios. Es algo maravilloso lo que encierra este concepto de la reconciliación. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el texto que estamos estudiando en Colosenses en cuanto a la reconciliación? Varias cosas, y rápidamente yo quiero que ustedes me sigan para que aprecien más la reconciliación. En primer lugar, lo que tenemos es el agente de la reconciliación. ¿Quién es el que efectúa esa obra de la reconciliación? Pues Dios hace la obra de reconciliación por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Fíjese el versículo 20, primera parte. Dice, y por medio de Él. ¿A quién se refiere ese pronombre Él? Se refiere al Señor Jesucristo. Porque el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habite toda la plenitud. Hermanos, en Cristo tenemos todo. No tenemos que andar buscando por aquí y por allá algo que nos satisfaga. No tenemos que volvernos como compradores en una tienda para encontrar lo que me agrada más. Y es triste que hermanos que supuestamente son maduros en la fe y que supuestamente conocen a fondo las Escrituras, andan de aquí para allá buscando dónde puedo sentirme mejor. Acá en esta iglesia han sabido hacer esto. Acá en este grupo sirven cafecito. En este grupo es tan novedoso, está todo tan moderno. Ya no hay un predicador, todos se reúnen ahí sentaditos para conversar, para dialogar, para sentirse bien. El ambiente es como una discoteca, es como entrar a un bar. Ahí es donde yo me siento bien. ¡Qué absurdo! Cuando en Cristo Jesús tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para sentirnos bien, porque la palabra de Dios dice que en Él habita toda la plenitud. Hermano, hermana, usted no tiene que andar mendigando migajas que el mundo ofrece, cuando puede estar sentado al banquete en cuya cabeza está Cristo Jesús, en quien encontramos absolutamente todo. Me parte el corazón escuchar de personas de quien yo esperaría lo mejor, ver que andan por aquí y por allá, buscando dónde me siento mejor. Porque lo que yo tengo ahora no es suficiente. Quiero algo más novedoso, algo más interesante, algo que capte mi atención. El pronombre Él del versículo 20 se refiere a la persona del Señor Jesús. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. El agente de la reconciliación es el Señor Jesucristo. Él tiene el poder, porque Él hizo la obra para que el Padre pueda reconciliarnos. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, ¿mediante qué? La muerte de su Hijo. Interesante, mediante la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El hecho es de que a causa de nuestro pecado, nosotros estábamos separados de Dios, pero por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, volvemos a estar juntos con Dios, reconciliados por Dios, a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Romanos 1, 21 a 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Interesante, fíjese cómo fue el hombre quien se alejó de Dios, el hombre quien se enemistó con Dios, y en esas condiciones la humanidad llegó
a ser lo que es hoy en la actualidad. Alejada de Dios, separada de Dios, enemistada con Dios. El pecado causa alejamiento entre Dios y el hombre. Hay un texto ahí en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, donde dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amados hermanos, el pecado produce división. El pecado nos aleja de Dios. El pecado hace que el hombre se vuelva un enemigo de Dios. Romanos 8, capítulo 7 también nos habla de eso, cuando nos dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La prueba, la muestra de que nosotros como pecadores estamos separados de Dios es porque dentro de nosotros está lo que Pablo ha llamado designios de la carne. Y esos designios de la carne siempre van a estar en contra de Dios. Nosotros como creyentes estamos imposibilitados de por nosotros mismos arreglar ese problema con Dios. No hay manera. No, el hombre pecador no tiene la noción en su mente de que está alejado de Dios, de que está separado de Dios, de que es un enemigo de Dios. Inclusive el hombre razona y dice: Dios me oye, yo le pido y Él me responde, yo le oro y Él me da lo que quiero. Entonces debo estar con Dios para que Dios me trate de esa manera. No se da cuenta que a causa de su pecado, el hombre está lejos de Dios. El hombre es un enemigo de Dios. ¿Qué más podemos decir en cuanto al texto que estamos estudiando? Ya hemos visto el agente de la reconciliación. Ahora vamos a ver el alcance de la reconciliación. Note lo que dice la segunda parte del versículo 20 de Colosenses 1. Dice: reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Reconciliar consigo todas las cosas. Ese es el alcance de la reconciliación. Dios reconcilia en Cristo todas las cosas. Ponga atención a esa palabra, todas. Es una palabra que no deja fuera absolutamente nada. Eso quiere decir que todo está torcido. Y todo necesita ser arreglado, necesita reconciliarse con Dios. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, no quiero ofenderle esta mañana, pero usted es enemigo de Dios. Y usted necesita reconciliarse con Dios. Y usted no puede en su propia fuerza ponerse de a buenas con Dios. No hay manera. Necesita de la obra de Cristo Jesús obrando a su favor. Dios entonces reconcilia todas las cosas. En primer lugar, Dios reconcilia a las personas. Dentro de eso de todas las cosas, obviamente, estamos nosotros, seres humanos. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 a 21? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió, fíjese, nos reconcilió consigo mismo por Cristo, el agente de la reconciliación, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, dice Pablo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El alcance de la reconciliación primeramente tiene que ver con personas, como usted y como yo. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido ya reconciliados con Dios. Dejamos de ser enemigos de Dios, dejamos de estar alejados, separados de Dios y pasamos a estar íntimamente unidos
con Él. Esa es la maravilla de la reconciliación. Pero también, dentro de todas las cosas, además de personas, está el universo. Está el universo, tanto lo que hay aquí en la tierra como lo que hay fuera de la tierra. Note cómo todavía en un día futuro Dios va a reconciliar lo que hay acá en la tierra. Vamos a considerar esos textos que aparecen allí en Isaías capítulo 11, versículos 6 al 8, por ejemplo. Fíjese cómo va a ser la tierra una vez que ya Dios la reconcilie. Dice: morará el lobo con el cordero. Hoy día puede morar un lobo con un cordero. No, el lobo se lo come al cordero. Pero una vez que la creación en este mundo sea reconciliada con Dios, va a haber un cambio radical en la creación. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Maravilloso. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Fíjese cómo la creación en este mundo va a ser reconciliada. Hoy en día nada de lo que dice estos textos está pasando. Pero en un momento futuro eso va a pasar. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo Dios reconcilia todas las cosas. No solo humanos como nosotros, sino también la misma naturaleza. Y no solamente dentro de la tierra las cosas van a ser reconciliadas, sino también fuera de la tierra, el globo terrestre. Isaías capítulo 60, versículo 19 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Vemos que no solo cosas dentro de la tierra, sino fuera de la tierra, en el universo, van a ser reconciliadas, van a ser transformadas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario efectuó el pago completo para reconciliar con Dios no solamente personas, sino también lo que hay en la tierra y lo que hay fuera de la tierra. Va a llegar un día todavía futuro cuando todo lo que existe en el universo va a ser transformado. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto va a ser una realidad. En el libro de Apocalipsis se ve claramente. Ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Eso quiere decir que todo está reconciliado, transformado. Una maravilla lo que Dios va a hacer a futuro. La reconciliación obviamente ha comenzado con personas como nosotros, personas que por recibir a Cristo como nuestro Salvador llegamos a ser nuevas criaturas, dejamos de estar enemistados con Dios y pasamos a tener una comunión íntima con Dios. Pero ese proceso de reconciliación, lo que afecta no solamente a las personas, sino al mundo y al universo, concluirá en lo futuro, cuando Dios cree ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Maravilloso lo que espera por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Note cómo lo que hizo Cristo en la cruz no solamente tiene que ver con darnos una entrada gratis al cielo, sino con algo mucho más amplio: reconciliación entre nosotros y Dios porque estábamos enemistados con Él. Reconciliación de lo que hay en el mundo, porque la naturaleza en este mundo va a ser transformada. Reconciliación de lo que hay en el universo, porque todo el universo va a ser cambiado. Cielos nuevos y tierra nueva es lo que nos espera. En tercer lugar, tenemos el resultado de la reconciliación. Dice la palabra de Dios: haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Esto es algo maravilloso, que como resultado de la reconciliación, personas que estábamos peleadas con Dios, llegamos a estar en paz con Dios.
producto de la reconciliación. Note lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 11 a versículo 16. Efesios 2 del 11 al 16. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, un término peyorativo que los judíos utilizaban para los no judíos. Ellos son incircuncisión. Nos decían como que fuéramos perros en realidad. Incircuncisión. Por la llamada circuncisión, ellas eran, entre comillas, la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es, ¿qué cosa? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí un nuevo hombre. ¡Qué maravilloso! De esos dos pueblos separados y enemistados, Dios hace de ellos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa nuevamente? La paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuál es entonces el resultado de la reconciliación? Pues que el pecador llega a estar en paz con Dios. Estaba lejano en algún momento, pero en un instante llega a estar cercano a Dios. Maravilloso. Alguna vez escuché la historia de una patrulla norteamericana que les enviaron a territorio enemigo para hacer una misión de reconocimiento. Mientras estaban en esa misión, fueron identificados por los soldados alemanes. Se produjo un cruce de balas y uno de los soldados de ese batallón, ese cuerpo de reconocimiento, murió. Entonces, como estaban en territorio enemigo, los amigos del muerto no sabían qué hacer con el cadáver, no querían dejarlo ahí. Querían, de alguna manera, esconder el cadáver para que cuando termine la guerra, ir y recuperarlo. Así que se les ocurrió la idea de ir a una iglesia católica en el pueblo, cercano donde había fallecido este soldado, para enterrarlo allí y luego que termine la guerra, ir a rescatar el cadáver. Así que llegaron una noche a la iglesia católica, tocaron la puerta, el cura les atendió, le explicaron que un compañero había muerto en combate y que les permita enterrar a ese soldado muerto en el cementerio que había detrás de la iglesia. En esa época las iglesias católicas tenían un lotecito para enterrar muertos. Que le permitan enterrar allí en ese cementerio. El cura lo primero que hizo fue preguntar de qué religión era el muerto. Entonces los soldados dijeron, bueno, él era protestante. Entonces el cura dijo, siento mucho, en este cementerio de la iglesia solamente se puede enterrar a católicos, no a protestantes. Así que no puedo permitir que le entierren aquí. Pero si quieren, entiérrenlo ahí en una tumba al lado de la cerca del cementerio. Bueno, como no les quedaba otra opción, los soldados cavaron ahí una fosa al otro lado de la cerca del cementerio y ahí sepultaron a su amigo hasta poder rescatar el cadáver. Después que terminó la guerra, los amigos del difunto volvieron al pueblo para rescatar el cadáver de su compañero muerto. Entonces llegaron, empezaron a revisar donde lo habían puesto y no encontraban, de ninguna manera encontraban la tierra removida donde habían depositado el cadáver. Así que fueron nuevamente al cura para preguntarle, ¿sabe? Nosotros enterramos aquí a nuestro compañero, según lo que usted nos dijo, pero ahora no encontramos el cadáver. ¿Será que lo robaron? Y el cura dijo, no. Lo que pasa es que esa misma noche que ustedes vinieron, después de que yo no les permití que le enterraran en el cementerio, yo me sentí muy mal. Y antes de dormir, lo que hice fue salir
al cementerio y moví la cerca 1 metro más allá. De modo que ahora el cadáver de su amigo está dentro del cementerio. ¿Saben? La muerte del Señor Jesucristo hizo algo parecido con nosotros. La muerte del Señor Jesucristo nos puso cerca, a pesar de que en algún momento nosotros estábamos lejos. ¡Qué maravilla lo que sucedió con la muerte del Señor Jesucristo! En cuarto lugar, vamos a ver el precio de la reconciliación. Colosenses capítulo 1, en la última parte dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando habla acá de la sangre de su cruz, se está refiriendo a la muerte del Señor Jesucristo. Y eso queda corroborado un poquito más adelante en el versículo 22, cuando dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte. El precio que Dios tuvo que pagar para poder reconciliar a pecadores como nosotros fue la muerte de su único Hijo, el Señor Jesucristo. Cuando habla acá de la sangre de su cruz, está hablando de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Fue en aquella cruz donde se efectuó el pago para que pecadores enemistados con Dios como nosotros podamos ser amigos de Dios. Maravilloso. Un pago impresionante. Hebreos capítulo 13, versículo 11 a 12 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, note, santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Señor Jesucristo fue crucificado fuera del muro que encierra a la ciudad de Jerusalén. ¿Con qué propósito? Para que a través de Él sea el sacrificio por el pecado que hizo separación al hombre de Dios, para que el hombre enemigo de Dios pueda ser reconciliado por Dios. Es algo extraordinario lo que hizo Dios para poder reconciliarnos. En quinto lugar, tenemos los beneficiarios de la reconciliación. ¿Quiénes son los beneficiarios de la reconciliación? Versículo 21 dice: y a vosotros también, a los colosenses, y por medio de ellos a nosotros acá, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué cosa? Extraños, a causa del pecado. Éramos extraños, alejados de Dios, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¡Qué maravilla! Nos ha reconciliado. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los colosenses, aquellos que escucharon el Evangelio por parte de Epafras, aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador. Ellos son los beneficiarios de esa obra de reconciliación. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted es un beneficiario de esa obra de reconciliación. Pero si usted todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, de todo corazón, de una manera sincera, usted todavía es un enemigo de Dios a causa del pecado. No ha sido todavía reconciliado con Dios. Dice el texto que los colosenses, que en otro tiempo eran extraños, alejados, extranjeros, por la obra de Cristo Jesús, cuando creyeron en Él, llegaron a ser reconciliados con Dios. Interesante, ¿no? Como la falta de comunión, el estar lejos con Dios, ser enemigos de Dios, queda en evidencia por medio de ¿qué? Por las malas obras. Las malas obras ponen en evidencia a una persona que no está reconciliada con Dios. A veces decimos: yo estoy bien con Dios, pero mi vida no está mostrando esas obras que deben ser características de alguien que está reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque la evidencia de una persona no reconciliada con Dios, ¿cuál es? Las malas obras. Si usted ve en su vida malas obras, si usted ve en su vida que no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios,
Aunque usted se llene la boca diciendo que usted es un hijo de Dios y que ha sido reconciliado con Dios, no hay tal. ¿Por qué? Porque sus obras, lo que usted hace, la manera como vive, no está confirmando que en realidad ha sido reconciliado con Dios. Eso es lo que dice el texto. Enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Eso era el tiempo pasado de los colosenses. Pero una vez que recibieron a Cristo como su Salvador, ellos llegaron a ser nuevas personas, han sido reconciliados. ¿Cuál es el efecto de la reconciliación entonces? En sexto lugar, ¿cuál es el efecto de la reconciliación? Pues dice la segunda parte del versículo 22, ahí, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando en la Biblia encontramos un para? ¿Qué hay que hacer? Parar. ¿Por qué? Porque va a indicar un propósito. Hemos sido reconciliados ¿para qué cosas? 3 cosas aparece ahí. Para presentaros santos, en primer lugar. ¿Qué significa santos? Pues separados por Dios. Es una obra que resulta de la reconciliación. Somos separados del mundo para Dios. Somos santos. Tiene que ver con mi relación hacia Dios. Antes era parte de un conjunto que la Biblia llama mundo. Pero una vez que recibo a Cristo, soy reconciliado. Y me presento delante de Dios como santo, separado del mundo para Dios. Primera cosa. Segundo efecto de la reconciliación, sin mancha. ¿Qué significa eso? Significa que mi conciencia está totalmente libre de cualquier cosa que me acusa de que estoy mal con Dios. ¿Por qué? Porque por Cristo Jesús llego a ser una persona totalmente aceptable por Dios. No hay nada dentro de mí que me descalifique para estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo. Por eso dice, sin mancha. ¡Qué maravilla! Por ser reconciliado, me presento delante de Dios santo, separado para Él. Sin mancha, sin nada que haya para acusarme y condenarme. Y por último dice, irreprensible. Eso tiene que ver con la relación hacia otros. La palabra irreprensible significa que no hay de dónde tomarlo para comprobar que ha hecho algo mal. Eso es lo que significa irreprensible. Alguien ha dicho que irreprensible es como una taza caliente sin oreja. ¿Puede tomar usted una taza que está hirviendo que no tiene oreja? No hay dónde agarrar, ¿no es cierto? Bueno, una persona irreprensible es una persona de quien no hay nada por lo cual agarrarle. No significa perfecto, no significa que no hace nada mal. Significa que puede ser que se equivoque, pero arregla, confiesa el pecado y se aparta. Eso es lo que significa irreprensible. Y es un requisito para, especialmente nosotros pastores o ancianos, pero también para todo creyente. Debemos ser irreprensibles, que no haya nada de donde que nos agarren para decir, tú tienes esto en tu vida que no está bien. Irreprensibles. ¿Cuáles son los efectos de la reconciliación? Dice el texto que acabamos de leer, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¡Qué hermoso! Algo que yo no puedo conseguir en mi fuerza, se consigue por medio de la obra de Cristo al haberme reconciliado con Dios. Me presenta delante de Dios santo, me presenta delante de Dios sin mancha y me presenta delante de Dios irreprensible. ¿Cuál es la condición para la reconciliación? Fíjese lo que dice el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esa es la condición para la reconciliación. Estar fundamentado y firme ¿en dónde? En la fe. ¿Cuál es la fe? La palabra de Dios, la verdad del Evangelio. Eso es lo que me mantiene firme y bien fundamentado en la fe. Pablo está utilizando una metáfora, la metáfora del edificio. Para construir un edificio, ¿qué necesitamos poner primero?
el fundamento, el cimiento. Y ese buen fundamento y una buena estructura va a hacer que ese edificio esté firme. Y de eso es lo que está hablando Pablo. ¿Queremos ser reconciliados? Pues tenemos que descansar en el buen fundamento y en la buena estructura. ¿Cuál es ese buen fundamento? ¿Cuál es esa buena estructura? Ese buen fundamento, esa buena estructura es la palabra de Dios. Fíjese que esto de reconciliación no tiene nada que ver con obras que nosotros podamos hacer. Tiene que ver con mantenernos firmes en la fe. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 19 a 24, hay un pasaje interesante en relación con esto. Dice, salieron de nosotros, es decir, que estaban antes formando parte de la iglesia, pero se fueron. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Interesante. Hay algunos que están, pero no deberían estar, porque no son. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, fíjese, estar fundamentado en la verdad. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca. Ahí está la clave. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué es lo que dice el texto? Básicamente que la condición para estar reconciliados con Dios es permanecer en Cristo, es permanecer en la fe, como dice el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. La permanencia es lo que muestra que nuestra fe realmente es una fe viva. Porque si no permanecemos, si no nos mantenemos, estamos demostrando que nunca hemos llegado a ser parte del pueblo de Dios. Es como en la parábola de la vid y los pámpanos. Para que el pámpano produzca fruto, ¿qué necesita? Permanecer en la vid. Permanecer en la vid. Y de eso está hablando cuando dice que la condición para que nosotros nos comprobemos a nosotros mismos que hemos sido reconciliados es que permanecemos firmes, fundados en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Sin movernos de qué? La esperanza del Evangelio, el verdadero mensaje. Y por último, tenemos la predicación de la reconciliación. La predicación de la reconciliación. Note lo que dice la última parte del versículo 23. Hablando del Evangelio, hablando de la verdadera palabra de Dios, dice, el cual se predica en toda la creación. Es un evangelio no solamente localizado para los colosenses, es el mismo evangelio para todo el mundo. No hay otro evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esa es la manera como termina este pasaje bíblico. Este mensaje de evangelización, cuya parte importante es la reconciliación. Es un mensaje que debe ser predicado en todo el mundo. La reconciliación es parte integral del Evangelio. Epafras, por ejemplo, predicó el Evangelio ¿en dónde? En Colosas. Y como resultado de eso, los colosenses llegaron a conocer a Cristo como Salvador. Nosotros, que tenemos el Evangelio, no debemos guardarlo para nosotros, debemos compartirlo con otros, debemos anunciar a otros de esas verdades para que ellos también puedan llegar a ser reconciliados con Dios. Termino haciendo una pregunta. ¿Ha sido usted reconciliado con Dios? No le estoy preguntando si usted está bien con Dios, porque Dios le oye, porque Dios le atiende.
porque hasta ahora no se ha muerto, porque le protege. No, le estoy preguntando si usted alguna vez ha confiado en Cristo como su único, suficiente Salvador y ha dejado a un lado cualquier otra cosa en la cual ha estado dependiendo, ya sea su religión, cualquiera que sea, inclusive la evangélica, ya sea sus buenas obras, ya sea su capacidad intelectual para entender cosas. Y usted dice, yo soy una persona tan preparada, ¿cómo voy a estar metido en este tipo de situaciones? Bueno, si esa es su forma de pensar, usted es todavía un enemigo de Dios. No es que está insultando a Dios, pero por lo que la Biblia dice, usted es ajeno, extraño, enemigo de Dios. Su mente no le permite ver eso, pero es lo que dice Dios en su palabra. Y si ese es su caso, lo que necesita es, lo antes posible, reconocer que Cristo Jesús murió en la cruz por usted. Y uno de los muchos efectos de esa muerte de Cristo en la cruz es que usted pueda ser reconciliado con Dios. Es la única manera de ponernos de a buenas con Dios. Hay un dicho muy conocido: a Dios es preferible tenerlo de amigo que de enemigo. Y yo le aconsejo que si Dios todavía no es su amigo, porque usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, lo antes posible póngase de a buenas con Dios. Y la única manera de ponerse de a buenas con Dios es por medio de recibir a Cristo como su personal Salvador. Que el Señor les bendiga. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.